A tomar una semanita de vacaciones, pero se ha complicado la cosa y se ha alargado a un mes. O sea, me tomé una semana sin coger la bici porque quería descansar un poco, y cuando volví a coger la bici me caí. Estuve 2 semanas sin poder cogerla y esta semana pasada llovió en Valencia, así que lo que iba a ser una semana se ha convertido en un mes. Pero bueno, ya parece que el tiempo vuelve a la normalidad y podemos seguir entrenando. Hoy es el primer día de la temporada ya de 16-17. Oficialmente empieza hoy la pretemporada y empieza hoy con 6 meses por delante para el primer reto de 2017. Esta vez sí que es una locura, pero bueno, nos vamos a la Volcat. Carrera por etapas, 3 etapas en Cataluña, UCI C2 creo que es la categoría, pero bueno, vamos con el equipo y al menos yo voy a terminar, o al menos a intentarlo, porque ya me han dicho que es durita y todo lo que se ve por internet no anima mucho, pero bueno, ahora ya está hecho y hay 6 meses por delante para prepararlo. Así que ahora los entrenos tienen que ser seguidos y poco tiempo de descansar va a haber. Pero bueno, poco a poco intentar mejorar la forma física de este año y llegar lo mejor posible a la Volcat. No creo que sea la primera carrera del año, porque creo que es por abril. Seguro que hay alguna antes, pero si hay alguna antes me la cogeré como entrenamiento, porque no es cuestión de apretar. El objetivo es una carrera por ahora y hay que reservarse para ella. A partir de ahora lo que haré va a ser intentar hacer vídeos más seguidos, porque queda muy bonito el vídeo de la carrera que hace mucha gente, pero lo que la gente no ve es que terminar una carrera de estas es fácil, relativamente fácil. Lo difícil es pasarse 6 meses, como me va a tocar a mí, entrenando todos los días, porque hay días que no hay ganas de entrenar, pero hay que salir. Así que vamos a intentar enseñar un poquito lo que va a ser la preparación para la Volcat 2017.